En este video vas a aprender 7 claves prácticas para vencer los nervios al hablar en público. Te vas a dar cuenta que estas 7 claves te van a ser sumamente útiles independientemente de si vas a realizar presentaciones virtuales o presenciales. Antes de presentarte la primera clave, quiero comentarte lo siguiente. Suscríbete al canal, dale click a la campana para activar las notificaciones y mantente muy atento hasta el final del video, donde te voy a revelar una oportunidad única para apoyarte en tu oratoria de manera personalizada. Dicho esto, vamos con la primera clave. Y es que quiero que entiendas que sentir nervios al hablar en público, sentir miedo escénico, es algo completamente normal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las personas se me acercan y me dicen, Estefan, siento nervios antes de mi presentación, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Estoy haciendo algo de manera errada? ¿Es que soy un mal conferencista? No, nada que ver. Sentir miedo escénico es completamente normal y esto aplica independientemente de cuántas presentaciones ya hayas realizado. Yo he tenido la inmensa fortuna de dar presentaciones presencialmente en más de 15 países. Virtualmente he capacitado a los 5 continentes y a pesar de ya tener tanta experiencia hablando en público, hasta el día de hoy sigo sintiendo nervios antes de una presentación. Así que entiende esto, sentir miedo escénico es normal. Aprender a canalizarlo, eso es lo esencial. Y las claves que siguen te van a ayudar a canalizar esos nervios de hablar en público de manera inteligente. Segunda clave, sentir miedo escénico, aparte de ser algo normal, es algo positivo. ¿Por qué es algo positivo sentir nervios antes de tu presentación? Porque esto significa que tu presentación te importa. Lo que eso significa en el fondo es que te importa hacerlo bien. Si a ti te diera igual cómo va a resultar tu presentación, probablemente no sintieras miedo escénico. De hecho, no sintieras absolutamente nada antes de montarte en el escenario. Entonces, entiende que sentir miedo escénico es algo normal y aparte es algo positivo porque significa que te importa hacerlo bien. Tercera clave. Ante los nervios de hablar en público, tienes que siempre tomar acción. ¿A qué me refiero? Lo peor que tú puedes hacer es permitir que los nervios de hablar en público te paralicen. Lo que te invito a realizar es que ante cualquier nervio de hablar en público tomes acción. Y esto obviamente depende de qué factor específico te está generando ese miedo escénico, esos nervios de hablar en público. Entonces, por ejemplo, si a ti lo que más miedo te está generando en este momento es una lámina puntual, porque esa lámina, ese gráfico que tu compañía te pidió presentar, ese gráfico tú tampoco lo entiendes tan bien todavía. Si esa lámina es lo que te está generando el nervio de hablar en público, entonces en lugar de permitir que la lámina te paralice, toma la lámina y toma acción al respecto. En este caso, prepara la lámina aún más. Entiende más específicamente a qué se refiere tu departamento o tu compañía con ese gráfico y de dónde viene cada número. O si lo que está generando en este momento nervios de hablar en público es un caso práctico que quieres presentar y te das cuenta que de vez en cuando se te olvidan algunos detalles de ese caso práctico, entonces toma ese caso práctico y toma acción al respecto. Es decir, prepara esos datos, prepara las cifras, prepara las fechas de ese caso práctico de manera aún más específica. Entonces, es clave que independientemente de qué te esté generando esos nervios de hablar en público, no permitas que ese factor te paralice. Sencillamente toma ese factor, llámese una lámina, un caso práctico, un número, un ejemplo, una dinámica, no importa lo que esté generando ese nervio de hablar en público, toma ese factor y toma acción al respecto. Es decir, prepáralo aún más. Cuarta clave. Ten siempre un lápiz en mano. Y no necesariamente tiene que ser un lápiz, también puede ser un bolígrafo, puede ser un marcador o en algunos países esto le llaman plumón o piloto, pero ten un lápiz, un bolígrafo o un marcador en tu mano. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un objeto físico en el cual puedes drenar todos tus nervios de hablar en público.
Esto yo lo puedo estar agarrando suavemente o muy fuertemente y la gente no se va a percatar de la diferencia. Tú aquí literalmente te puedes estar aferrando a la vida de todo el miedo escénico que sientes y la gente no se va a percatar. Entonces ten un lápiz, un bolígrafo o un marcador en mano porque esto te da, no solamente te permite drenar miedo escénico, sino también te da algo que hacer con las manos. Porque lo que también muchas veces ocurre es que cuando la gente siente muchos nervios, la gente empieza a hacer este tipo de cosas con las manos, ¿no? O empieza a temblar un poco. Entonces, el lápiz en mano o el bolígrafo en mano te sirve para drenar energía y además te ayuda a tener algo que hacer con tus manos y hace que tus manos también luzcan mucho más tranquilas. Y voy ahora con los puntos del 5 al 7 y hasta ahora te he revelado varias claves que te sirven independientemente de qué factor puntual te esté generando ese miedo escénico. Pero ahora voy con 3 claves puntuales que hacen referencia a los 3 factores que en mi experiencia, en la inmensa mayoría de los casos, detonan el miedo escénico. El punto número 5 que te voy a presentar hace referencia a cuando lo que te genera el miedo escénico es la cantidad de personas en la audiencia. Nuevamente, independientemente de si es una presentación virtual o presencial, te puede estar generando miedo escénico la cantidad de personas en la audiencia, porque a veces la gente me dice, Estefan, mira, si hay 10 personas, bien, pero si hay 50 personas y si hay 5,000 personas, entonces yo entiendo perfectamente que la cantidad de personas en la audiencia es un factor puntual que puede estar detonando esos nervios de hablar en público. Y ahí el mejor antídoto que te puedo dar es siempre recordar que la oratoria, la presentación, no es una conversación de uno a muchos. La comunicación siempre es una situación de uno a uno. La oratoria no es una conversación de uno a muchos, es una conversación de uno a uno. Lo que ocurre es que en la audiencia hay muchos unos. Voy a repetir eso. La oratoria nunca es una situación de uno a muchos, es una situación de uno a uno, es una conversación de uno a uno. Lo que ocurre es que en la audiencia hay muchos unos. Entonces, eso tiene muchas implicaciones diferentes, pero una de las implicaciones más prácticas que te puedo revelar aquí es que no intentes mantener contacto físico con toda la audiencia al mismo tiempo, sino mantén contacto mantén contacto visual, no contacto físico, sino mantén contacto visual con una persona a la vez en tu audiencia. En lugar de intentar verlos a todos al mismo tiempo, y eso te puede intimidar porque ves frente a ti a 100 personas o a 300 personas, mantén contacto visual enfocado con una persona a la vez. Te encuentras alguna cara familiar, alguna persona que con su cara, con su mirada te haga sentir en confianza y a esa persona le empiezas a contar tu presentación. Y luego seleccionas a otra persona y a esta otra persona le sigues contando tu presentación. Esto es una técnica que yo llamo el contacto visual enfocado y aquí te voy a dejar como referencia el video donde explico en detalle esta técnica del contacto visual enfocado, pero en este momento lo que quiero que tengas presente es que no tienes por qué ver a todo el mundo al mismo tiempo porque ver ese mar de gente te puede estar intimidando. Sencillamente haz contacto visual enfocado con una persona a la vez. Y lo mismo ocurre en escenarios virtuales. Si vas a dar una presentación, por ejemplo, en Zoom o en Microsoft Teams o en alguna de estas aplicaciones y 100 personas están compartiendo su video, no tengas abierta o no tengas habilitada la función de ver todos los videos, todas las cámaras web de todo el mundo al mismo tiempo. Sino ciérralo y nada más enfócate en tu lámina o nada más enfócate en tu cámara y no estás viendo todo el mundo que está conectado en ese momento porque efectivamente te puede estar contribuyendo a tus nervios de hablar en público en ese momento. Entonces recuerda, no es una conversión de uno a muchos, es una conversión de uno a uno y una forma fácil de mentalmente recrear esta situación es enfocarte en una persona a la vez, ya sea virtual o presencialmente. Ahora, otro factor puntual que puede estar detonando tu miedo escénico es que vas a hablar por primera vez sobre un tema. Entonces es natural que no te sientas tan en control de ese tema todavía, no sientes que dominas ese tema por completo. Y ahí la sugerencia es que prepares el tema.
¿A qué me refiero? Si lo que te está generando miedo escénico es que, bueno, voy a dar este tema por primera vez y no sé qué me puedan preguntar y no sé qué me puedan decir y no sé qué puedan opinar, sobreprepara ese tema aún más. A mí muchas veces me piden hablar de temas por primera vez y lo que hago es que sencillamente me sobrepreparo. Hago toda mi presentación, preparo toda mi presentación y si después de haberlo preparado todo siento que todavía me faltan insumos, sencillamente sigo buscando insumos. Veo más videos en YouTube sobre el tema o leo un libro sobre el tema o leo más artículos sobre la temática o me busco a un experto sobre la temática y lo invito a un café o le invito a que hagamos un live en conjunto sobre la temática para aprender aún más de ese otro experto, etc. Entonces, si lo que te está generando miedo escénico es este tema lo voy a dar por primera vez, siento que no lo domino por completo, sobreprepara ese tema de la mejor forma posible. Y aquí un truco que a mí me ha servido muy a menudo es nutrirme de diferentes autores. Porque creo que uno de los errores que comete mucha gente cuando va a preparar un tema por primera vez es que, por ejemplo, se enamoran de uno de los autores de ese tema, uno de los expertos de ese tema y todo lo consumen de ese experto. Entonces, no, intenta tener fuentes diferentes de información. Ese autor o esa persona que está en YouTube que tiene videos sobre ese tema, sí, mira los videos de esa persona, pero también mira los videos de una persona que sobre el mismo tema tiene una opinión diferente. El nutrirte de diferentes puntos de vista, de diferentes fuentes, de diferentes personas sobre el mismo tema, te ayuda a sobrepreparar ese tema de la mejor forma posible. Y finalmente, el último factor que puede estar detonando, en mi experiencia, ese miedo escénico de forma muy puntual, es el tema de que te intimida, no la cantidad de gente, no el tema, sino que te intimida el perfil de la audiencia. Porque, por ejemplo, le vas a hablar a una junta directiva o le vas a hablar a gente muy importante dentro de una industria. Entonces, ahí el antídoto que te quiero presentar en este momento es conocer a la audiencia. Conoce a la audiencia por anticipado. Por ejemplo, en situaciones presenciales, muchas veces yo lo que hago es que llego una hora antes o hora y media antes de mi presentación presencial al lugar y me pongo a hablar con la gente para conocerlos. Porque el conocer a la gente previo a mi intervención me hace sentir que son seres humanos también, que son personas cercanas y que sencillamente quieren escuchar un mensaje útil para ellos en su día a día y a mí me ayuda a controlar los nervios una vez que conozco a la gente y me doy cuenta que no están ahí para ir en mi contra, no están ahí porque quieren pasarla mal o porque me quieren lanzar tomates al final de mi presentación, sino que quieren sencillamente escuchar un mensaje útil para ellos en su día a día. Y virtualmente hago lo mismo. Cuando tenemos presentaciones virtuales hoy en día, también me conecto, por ejemplo, 20 minutos antes con el organizador o los organizadores del evento y empiezo a conversar con ellos porque eso me ayuda los minutos antes, nuevamente también, calmar los nervios. O incluso si ese tipo de audiencia es algo que me ocupa o me preocupa mucho porque, bueno, primera vez que le voy a hablar a este tipo de personas o a este perfil en particular o primera vez que le voy a hablar a esta compañía, entonces pido antes de mi presentación una reunión con parte de ese público objetivo al cual le voy a hablar para entender muy bien dónde están parados, qué están pensados, qué están pensando, qué tipo de mensaje les puede ser útil, etc. Entonces, de nuevo, si lo que te intimida, si lo que te genera nervio escénico específicamente es el tipo de persona al cual le vas a hablar, no los veas como un enemigo, no lo veas como algo alejado, entabla conversaciones con ellos, ya sea previo a tu presentación o días antes de tu presentación, mediante una reunión que les solicites para entenderlos, para escucharlo, y eso te va a ayudar a ti, por un lado, a preparar aún mejor tu presentación y por el otro lado, te va a ayudar a darte cuenta, mira, esta gente al final es humana también y te ayuda a, en ese sentido, disminuir ese peso de los hombros. Muy bien. Espero que estas 7 claves para superar los nervios al hablar en público te hayan resultado útiles. Por favor, coméntame, déjame en un comentario debajo del video de estas 7 claves, ¿cuál fue la más interesante para ti? Y si tienes alguna pregunta adicional, por favor déjame la pregunta también en un comentario, porque esas preguntas que me dejan debajo de los videos me ayudan a generar nuevos videos y nuevos contenidos a abordar. Así que mil gracias por haberme acompañado con estas 7 claves. Y así como te lo mencioné al inicio del video, quiero revelarte la oportunidad de apoyarte en tu oratoria
de manera personalizada. Y a lo que me refiero con esto es a lo siguiente. Hemos abierto nuevos cupos para nuestra certificación de conferencistas. Nuestra certificación de conferencistas es la formación donde te enseñamos la metodología completa de oratoria para que te comuniques con alto impacto, y además es el lugar donde también te enseñamos la metodología completa para monetizar esa oratoria. Si tú quieres generar ingresos con tus propias conferencias y cursos presenciales y virtuales, en la certificación de conferencistas no solamente te enseñamos a hablar en público con alto impacto, sino también te enseñamos a monetizar todos esos cursos y esas conferencias que tú quieres realizar. Así que si la certificación de conferencistas te interesa, postúlate para una sesión de oratoria personalizada conmigo debajo del video. La sesión de oratoria personalizada conmigo es completamente gratuita y nos sirve para lograr tres cosas. En primer lugar, para conocernos personalmente. En segundo lugar, para entender cuáles son tus objetivos en tu comunicación, en tu oratoria. Y en tercer lugar, con base a esos objetivos que tú me digas que estás persiguiendo en este momento, te recomiendo unirte a la certificación de conferencistas y en ese caso te explicaría todos los detalles. O en el caso de que vea que tus objetivos, bueno, tal vez la certificación de conferencistas no te va a ser tan útil, sencillamente te recomiendo alguna de las otras formaciones que tenemos activas en este momento. Así que postúlate para la sesión de oratoria personalizada conmigo. De nuevo, la sesión de oratoria es completamente gratuita. Nos vamos a conocer, voy a escucharte, voy a entender cuáles son tus necesidades en tu comunicación y con base a eso te puedo dar todos los detalles para que participes también en la certificación de conferencistas o en alguna de nuestras otras formaciones que pueden resultarte sumamente útiles para ti. Si te gustó este video, por favor dale like, no olvides suscribirte y darle clic a la campana para activar las notificaciones. De nuevo, nos vemos en la sesión personalizada de oratoria, el enlace está debajo del video y nos vemos también en próximos videos. Mil gracias por haberme acompañado y nos vemos en una futura ocasión.